Ya. El tema entonces del día de hoy es sobre la década de 1960 y 1970 con la subsiguiente entre 1970 y 79 en el Ecuador. Tenemos el militarismo y la lucha social, así como también la dictadura. Entonces vamos a ver un poquito sobre estos temas que estamos yendo a desarrollar. Para eso ponga atención que vamos a observar un videíto referente al tema. Un video, a ver, ya le pongo, chicos. Es día de carnaval. Pero mientras la gente baila en las calles, en otra parte el destino del país cambia. Dictadura y democracia. En Ecuador, nada es lo que parece. Hasta 1972, el petróleo estaba controlado casi en su totalidad por empresas internacionales. Ese año, las reglas del juego iban a cambiar de la mano del gobierno dictatorial de Guillermo Rodríguez Lara. El general nació en Pujilí, Cotopaxi, el 4 de noviembre de 1924. Antes de ser presidente, dio clases en la Escuela de las Américas, en Panamá, lugar donde Estados Unidos preparaba a los militares latinoamericanos para eliminar el comunismo en la región. Sin embargo, pese a su incursión en la Escuela de las Américas, el general se presentaba como un hombre de izquierda. Llamó a su gobierno Revolución Nacionalista. El régimen de Rodríguez Lara revisó las concesiones de las empresas extranjeras dueñas del petróleo ecuatoriano. A mediados de 1973, impulsó el ingreso del país en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esa alegría que salió de vuestros espíritus, del oro negro ecuatoriano, y para la mirada de todos los países del mundo que bien necesitan de nuestro petróleo. Tierra adentro, el gobierno puso en práctica una reforma agraria. No solo entregó parcelas a los campesinos, también destinó créditos a la agricultura y protegió a los pequeños productores. En la vereda de enfrente se ubicaban los grandes monopolios que comercializaban los bienes agrícolas. A diferencia de otras dictaduras de la región, el régimen de Rodríguez Lara no implementó un plan sistemático de terror, pero mantuvo el parlamento cerrado, decretó el estado de sitio, encarceló a periodistas y confinó en la Amazonia a políticos opositores, que luego liberó. También reprimió protestas sociales. En Ecuador, todos recuerdan a Rosa Paredes, una joven maestra que luchaba por lograr mayor dignidad en su profesión. El 10 de agosto de 1973, se dirigió al centro de Guayaquil para participar de una gran movilización convocada por estudiantes y docentes que pedían mejoras en la educación. En medio de la multitud, los oficiales de la policía comenzaron a reprimir. Uno de ellos lanzó una bomba de gas lacrimógeno que impactó justo en el rostro de Rosita. La joven agonizó durante unas horas y murió. Desde ese día,
se convirtió en un símbolo de la lucha popular. Desde el poder económico, acusaban a Rodríguez Lara de comunista, de estatista y de perseguir a la empresa y a la propiedad privada. En agosto de 1974, el régimen estatizó el 51% de las acciones de la petrolera norteamericana Texaco Gulf, un símbolo entre las compañías extranjeras. La respuesta no se hizo esperar. La empresa inició un boicot a la producción y a la exportación. El gobierno tuvo que dar marcha atrás a su iniciativa. Frente a la presión que recibía desde el poder local y también internacional, Rodríguez Lara debió revisar su política a favor de los sectores populares que profundizaron su lucha. El 13 de noviembre de 1975, más de 500.000 de trabajadores adhirieron a una huelga general en todo el país. Pedían un aumento de sueldo y continuar con las reformas que beneficiaban a los obreros. Unas semanas más tarde, se movilizaron los campesinos, que exigían el cumplimiento de la reforma agraria. Rodríguez Lara ya no tenía contactos en los que respaldarse. A principios de 1996, las Fuerzas Armadas lo destituyeron. Comenzaba otra etapa de la dictadura, más violenta, más dura. El nuevo triunvirato asumió el 11 de enero de 1976. Era una junta de gobierno formada por las tres armas. El régimen derogó las medidas reformistas de Rodríguez Lara, paralizó la reforma agraria, garantizó a los empresarios rurales la inviolabilidad de la propiedad de sus tierras, acentuó la dependencia con las empresas petroleras norteamericanas, devaluó la moneda y congeló los salarios. La desocupación comenzó a crecer al mismo ritmo que las protestas sociales. El 18 de octubre de 1977, los obreros del ingenio estatal Azucarera Tropical Americana se declararon en huelga y tomaron las instalaciones. «Disponen de 2 minutos para desalojar el lugar», ordenó una voz luego de unas horas. Después vinieron las bombas vomitivas y lacrimógenas, los tiros de fusil, las corridas, los gritos. Conocen el número de víctimas, pero superan los 100 muertos. Ni bien se conoció la magnitud de la matanza, la población se manifestó en contra y hubo más represión. Las detenciones arbitrarias y la persecución a los opositores se mantuvieron hasta el final de la dictadura. A fines de julio de 1978, el triunvirato llamó a elecciones. Luego de 4 años de gobierno militar, volvía a la democracia de mano de Jaime Roldós Aguilera. Nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940. Triunfó en los comicios con una coalición que se enfrentaba al Partido Social Cristiano. Asumió la presidencia el 10 de agosto de 1979. Roldós Aguilera se comprometió con la política de derechos humanos de su país. Impulsó además la formación de un bloque continental democrático en contra de las dictaduras latinoamericanas. Parecía que los años oscuros habían terminado en Ecuador, pero todavía faltaba un capítulo más, el peor de todos, y en democracia. El 24 de mayo de 1981, el presidente habló en el Estadio Olímpico de Quito. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Después del discurso, el primer mandatario, su mujer y la comitiva que lo acompañaba viajaron desde la capital del país hacia Macará, cerca de la frontera con Perú. Pero pocos minutos antes del aterrizaje, la nave chocó contra un cerro. Hasta el día de hoy, los ecuatorianos se preguntan si fue un accidente o un atentado. El vicepresidente concluyó el mandato en un escenario convulsionado. Ecuador quería un cambio y el 6 de mayo de 1984 votó mayoritariamente al Frente de Reconstrucción Nacional. El nuevo presidente ecuatoriano se llamaba León Febres Cordero Rivadeneira.
Nació en Guayaquil el 9 de marzo de 1931. Ganó los comicios con el 51,54% de los votos. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Pese a sus promesas, Febres Cordero llevó adelante una economía regida por los vaivenes del mercado. Aseguraba que el crecimiento empresarial iba a traer aparejado el pan, el techo y el empleo. No sucedió. Mientras una pequeña porción de la sociedad se enriquecía, el resto de los ecuatorianos sufría su política, traducida en más hambre, miseria y desocupación. El movimiento sindical no tardó en llamar a la huelga general. Los estudiantes también salieron a la calle. El gobierno de Febres Cordero respondió a los reclamos sociales con violaciones a los derechos humanos, desaparición de personas y ejecuciones extrajudiciales. Como en otros países de América Latina, pero en este caso en democracia, en Ecuador se instauró un plan sistemático de represión que quedó en manos de las fuerzas de seguridad. Comisarías, dependencias del ejército y otros organismos oficiales se transformaron en centros clandestinos en donde se detenía y torturaba a los opositores. El blanco principal fue la guerrilla Alfaro Vive, carajo. Los objetivos históricos que la organización se plantea, en primer lugar, la democracia, que debe expresarse en la vida diaria de todos los ecuatorianos. El segundo objetivo, la justicia social. Alfaro Vive, carajo, surgió en forma clandestina en la localidad de Esmeraldas, en 1983. De ideología de izquierda y revolucionaria, defendía principalmente los derechos de las poblaciones indígenas y luchaba por la redistribución de la tierra. Su golpe más publicitado fue el secuestro del banquero Naín Isaías Barket, que permaneció 25 días en cautiverio. La guerrilla pidió $5 millones a cambio de su liberación. El gobierno no aceptó las presiones y se negó a negociar. Guayaquil, 2 de septiembre de 1985. Luego de descubrir, a fuerza de torturas y amenazas, el escondite en donde tenían encerrado al banquero, efectivos del ejército pusieron en marcha el operativo Rescate. Naín Isaías Barket murió en el fuego cruzado. Cayeron también los 4 guerrilleros que lo custodiaban. El resto de los miembros de Alfaro Vive, carajo, fueron perseguidos uno a uno hasta desmembrar la organización. El gobierno utilizó como excusa la presencia de la guerrilla en el país para detener y torturar a todos sus opositores. Permítame expresarle un concepto. Esto no es un aumento de la violencia delincuencial. Este es un tipo especial de violencia, con móviles políticos, dirigida políticamente. Hacia afuera, en el escenario internacional, Ecuador se convirtió en un aliado incondicional de Estados Unidos. En 1985, rompió relaciones con la Nicaragua sandinista. Al mismo tiempo, se acercó a las dictaduras de Guatemala y Chile, y se negó a firmar una declaración en contra del racismo en Sudáfrica. Durante el gobierno de Febres Cordero, la inflación en Ecuador subió hasta el 58%, el desempleo urbano creció un 28%, el precio de la gasolina aumentó un 260% y los salarios bajaron un 14,8%. Se registraron 126 homicidios a manos de la fuerza pública, 240 personas torturadas, 200 incomunicadas, 500 privaciones arbitrarias de la libertad y 7 desapariciones de personas. En 1988, la oposición ganó las elecciones de la mano del candidato de la izquierda democrática, Rodrigo Borja. El nuevo gobierno tomó medidas para enfrentar el problema principal de Ecuador, la pobreza y el hambre, pero mantuvo la política económica neoliberal, la misma que impuso la dictadura de 1976 y continuó más tarde Febres Cordero. La historia ecuatoriana, en la segunda mitad del siglo XX, es singular. La dictadura de los 70 intentó nacionalizar el negocio del petróleo y llevar adelante una reforma agraria. En cambio, la democracia de los 80 afianzó las leyes del libre mercado, incurriendo en las peores violaciones a los derechos humanos para callar las voces de protesta. En Ecuador, los crímenes todavía están en la mira de la justicia.
A ver, chicos, después de haber observado el video, ¿qué conflictos nomás había dentro de esta década? ¿Qué será? A ver, María Fe. Uno de los principales conflictos fue que mientras la minoría del Ecuador se iba enriqueciendo, la mayoría del Ecuador se iba haciendo más pobre. Y luego no tardaron nada para que empiecen las huelgas. Ya, muy bien. Otro conflicto que observaron dentro del video, ¿cuál más será? ¿Qué será? A ver, Ariel Gutiérrez. Como vimos en el video, un presidente se fue en un avión, pero él se estrelló y que no sabían si era un accidente o pasó algo por así. Ya también, ¿no es cierto? En esa temporada Jaime Roldós era presidente. A ver, otro conflicto que había dentro. ¿Cuál más observó? A ver, Damián Flores. De que la inflación subió, también los desempleos, también el precio de la gasolina subieron, pero los empleos, o sea, el salario bajó. Muy bien, gracias, Damián. Nicolás Naranjo, ¿algún aporte sobre el video? De que no sabían si es que era un atentado o si es que murió por mala suerte Jaime Roldós. No, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Y de ahí hubo otro El presidente mismo, que mijo, tuvo Jaime mucha Roldós se suerte. llamaba. Ya, entonces Jaime Roldós, y de ahí tuvieron otro presidente que tuvo mucha discusión contra los habitantes. Ya, muy bien. ¿Quién más desea participar? ¿Qué otro conflicto? A ver, Valentina Granda, gracias. Que el nuevo presidente había prometido que ya iba a mejorar, o sea, ya iba a mejorar todas las situaciones del Ecuador, pero eso fue mentira. Y las personas, el aumento de la gasolina aumentó un 260%, el desempleo un 14,8%, y el empleo, no, y el dinero se quedó igual. De ahí hicieron una queja por eso, porque no prometió lo que dijo. Ya, muy bien, gracias por el aporte, vale. A ver, por ahí algo se olvidó, Ariel Gutiérrez, a ver. De que un presidente que atacaron a una, no me acuerdo cómo se llamaba, que había mucho dinero de los presidentes y todo eso, y que atacaron y se llevaron todo. Claro, también, ¿no es cierto? Dentro del video también. A ver, Sergio también. Gracias, Ariel. Ya. Primeramente, lo que habían dicho muchos de mis compañeros, que si el mismo conductor quería que Jaime Roldós muriera, también que el precio de la gasolina, los desempleos y las protestas habían subido demasiado. Había también, exactamente creo que habían sido 7 desaparecidos, 500 torturados, 200, no, ya no me acuerdo muy bien la cifra, pero era, no me acuerdo, pero sí habían atentados también. Había dicho Jaime Roldós de que, no, perdón, el siguiente presidente que no era un, por así decirlo, un subir de la delincuencia, ¿me entiende? O sea, que no ha subido la delincuencia, sino que era un nivel así exacto, ¿me entiende? Sí, eso es lo que había dicho él. Y después también, después de que él había sido presidente, pues él es como...
Sufrió un atentado. Fue un atentado. Después, Jaime Roldós sufrió el atentado y eso es lo que hasta el día de hoy no se sabe si fue en sí un accidente, que obviamente no puede haber sido, sino más bien un atentado. A ver, Catalina, gracias. Gracias, Sergio. Martín. Nos hablaban sobre las dictaduras que hubo en el Ecuador y primero estaba el presidente Guillermo Rodríguez Lara, que él nació en Pujilí y también fue profesor y después presidente, pero a la ciudadanía no le gustó, entonces ya completó sus años de mandato y volvieron elecciones donde salió de presidente Jaime Roldós Aguilera, donde antes de morir dio un discurso y varias horas después, yendo en un avión antes de llegar a su destino, se chocaron contra un cerro y murieron, pero aún no se sabe si fue un accidente o fue un atentado. Luego pusieron de presidente al que en ese entonces fue vicepresidente, pero otra vez llamaron a elecciones y salió de presidente León Febres Cordero, que en esos tiempos donde él fue presidente hubieron muchas guerrillas, entre una de esas estaba Alfaro Uribe Carajo, donde raptaban a algunas personas y después fueron derrotados por el presidente. Muy bien, gracias, Andreita. A ver, ¿alguien más por ahí estaba también deseando participar? Danaí Vázquez. Muy Danaí. Bueno, no sé qué pasó. A ver, Emi. Que una parte de la población se hizo rica y mientras que la otra bajó su presupuesto. Ya, muy bien, gracias, Emi. Entonces vamos. Ya, perdón. A ver, vamos, Vale. Que mientras había una marcha de personas con estudiantes, un policía disparó una bomba lacrimógena que le llegó a una chica en la cara y empezó a convulsionar en el cerebro varias veces hasta que murió. Realizaron protestas, ¿no es cierto? A ver, Jan también desea participar. A ver. A ver, sé que en la presidencia de León Febres Cordero hubo mucha censura periodística. Sí, muy bien. También estaba justamente entre esos conflictos, estaba León Febres Cordero. Entonces, muchas gracias, chicos, por la participación. Vamos a continuar con este tema, ¿ya? Va a poner atención para poder continuar. Ya. Aquí tenemos la década de 1960, 1970, con la subsiguiente entre 1970 y 79 en el Ecuador. Entre 1961 hubo varias exportaciones de banano con niveles más bajos. Entre el año 60 y 70, la implantación de las propuestas de desarrollistas de la CEPAL y de la Alianza para el Progreso. Así como también hubo entre 1960 y 1972 7 gobiernos a cargo. Entre 1960, José María Velasco Ibarra, Esperanza del Pueblo, Guayanas, Los Ríos y El Oro, era presidente. Entre 1961 hubieron muchas manifestaciones de obreros y estudiantes. En ese tiempo ya se daban las huelgas, las protestas, con el Congreso y con Carlos Julio Arosemena.
Como ustedes observan, acá están las imágenes de cada uno de los presidentes, ¿no? Entre 1961, el ejército intervino y removió del poder a Velasco e ingresó Carlos Julio Arosemena entre 1961 y 1963. Después, entre el año 1960 y 1970, hubo lo que es el militarismo y lucha social. Dentro de esta parte también se había comprendido los riesgos que se suponen los movimientos sociales latinoamericanos para la continuidad de la opción de la militarización. A ver, y al momento de comparar la década entre 1960 y 1970, destacando el papel de las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales. Hubo también que en ese tiempo sobre militarismo en Ecuador, suscitado dentro de ese mismo año, mediante el uso del texto guía, mismo que permitirá comparar estas décadas para conocer el rol que se desempeñó dentro de los movimientos sociales. En la presidencia de José María Velasco Ibarra, él fue un presidente del Ecuador por elección popular en 5 ocasiones. Mire cuántas veces estuvo a cargo de la presidencia José María Velasco Ibarra. Dentro de este periodo, justamente como lo podemos observar, aquí están los 5 periodos de gobierno del presidente José María Velasco Ibarra. En 2 de estas se autoproclamó dictador. Completó su mandato constitucional en una ocasión. Velasco lideró la escena política ecuatoriana durante gran parte del siglo XX. Posteriormente se denominaría a su estilo del político velasquismo. Era justamente como se llamaba en ese entonces, ¿no? Antes de pasar y continuar con José María Velasco Ibarra, recuerden que también dentro de esta parte de las juntas militares y las reformas sociales, había también una inestabilidad política. Entre todo ese año de 1960 y hasta 1980 fue la inestabilidad política. La historia ecuatoriana estuvo marcada por tiempos de inestabilidad en medio de las diferentes condiciones que atravesaba el continente latinoamericano. Dentro de esta parte también podemos explicar un poquito y acotar a este tema, donde las juntas militares fue destituida en medio de huelgas, paros y protestas, como pudimos observar dentro del video, y se designó a Clemente Yerovi como presidente interino en ese año de 1966, dentro del cual también después gobierna Otto Arosemena Gómez, en cuyo mandato se descubrió el primer yacimiento del petróleo en Napo. Esto suscitó en cambio en el año de 1966 hasta 1968. Después hubo un 5º periodo presidencial de Velasco Ibarra, justamente, ¿no? Que fue entre 1968, el último año que gobernó entre 1968 y 1972. Hubo un nuevo golpe militar encabezado por Guillermo Rodríguez Lara, como justamente estaba dentro del video. Se entiende que con esta inestabilidad, a las épocas en aquello que se había sostenido por algún tiempo, cambia y no logra equilibrarse. En el caso de América Latina, la estabilidad implica el hecho de romper con la democracia, con las dictaduras apoyadas por los Estados Unidos. Entonces, en cambio, en el golpe de Estado en 1963, se realiza, ¿no? En ese año se realiza el golpe de Estado en contra de Carlos Julio Arosemena, donde hubo todo este paro, las protestas, las huelgas. Y ahí es donde se proclama dictador Velasco Ibarra. Vamos un poquito a la lectura de esto. Velasco Ibarra se había declarado dictador civil en 1970 en Ecuador. Se vivía un periodo turbulento y sin visos de resolverse por una vía pacífica o democracia. Disolvió el Parlamento, creando en febrero de 1972. Con la toma del poder, saben que el Ecuador estaba entonces en un laberinto sin salir. Al presidente Guillermo Rodríguez Lara. Es lo que pasó dentro de ese tiempo, donde
Ya, Guillermo Rodríguez Lara fue un político y agricultor ecuatoriano. Fue dictador. Gobernó el país desde el 15 de febrero de 1972 hasta el 11 de enero de 1976. Autodenominó nacionalista y revolucionario, cuyo objetivo era controlar e invertir los ingresos producidos por la exportación de petróleo. Los comandantes generales del ejército, la marina, para que renunciara a su cargo y finalmente lo relevaron del mando. Entonces, chicos, miren cómo toda esta parte, todo estos conflictos, cómo se formaron, ¿no? Después que una vez el depuesto de Carlos Julio Arosemena asumió el gobierno del Ecuador en la junta militar integrada por algunos personajes que en ese entonces le acompañaban, a la diferencia de otros gobiernos latinoamericanos también que estaban en Latinoamérica. Entonces, la junta militar desarrolló acciones progresistas donde impulsó la industria, fortaleció el mercado interno, mejoró las relaciones con los Estados Unidos y también promovió la reforma agraria en ese entonces. La década de los 70 comenzó con el gobierno de José María Velasco en su cuarto mandato. Desde ahí empezó ya. El gobierno duró solamente 15 meses debido al descontento popular causado por las denuncias, la corrupción y la presión de la oligarquía, ¿no? Por instaurarse efectivamente en el poder. Listo, a ver. Entonces, al ver que la situación política no era nada favorable, Velasco Ibarra es en ese entonces que quiso proclamar un golpe de Estado. Sin embargo, el Congreso y las Fuerzas Armadas apoyaron a Carlos Julio Arosemena, quien asumió el mandato presidencial por 2 años. Por 2 años asumió el poder y fue derrocado por un golpe militar auspiciado por los Estados Unidos y también por los sectores de la derecha en el país para evitar la expansión de las ideas socialistas, ¿no? Entonces, dentro de esto, la dictadura es un sistema político en que una sola persona o un grupo gobierna con poder total, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado y también de los ciudadanos, ¿no? Porque también era el riesgo también de los ciudadanos que se corría en ese entonces. A ver, chicos, vamos a trabajar también en el cuadernito. Por favor, va a poner la fecha, 2 de diciembre, por favor, para poder trabajar, ¿ya? Ponga la fecha, por favor. Profe, ¿me puede esperar un ratito? Es que tengo que ir a ver mi cuaderno. Ya saben que tienen que estar con el material, chicos. Vaya rapidito. Ya, el tema, la destreza es la misma anterior, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿Cuál era el tema? Ya, el tema ya les pongo en el chat, ¿ya? Ya, ponga la década de 1970 y 1960 y 1970. Profe, eso es como título.
Sí, título, mija. La década de 1960 y 1970. Profe, se me acaba de entrecortar mucho. ¿Será que me podría repetir desde 1900, qué era? Desde 1900. Ya estoy poniendo en el chat, mijo. Ya. ¿Me podría repetir los años? Ah, ya. Ya está, mija, el título justamente dentro del chat. La década de 1960 y 1970 con la subsiguiente de 1970-79 en el Ecuador. Todo eso, profe, está Sí. ¿Listo? Listo, profe. Ya. Punto aparte, ¿no? La década de los 60. La década de los 60. No se me vaya a atrasar, chicos. Trabajarán todos, por favor. Profe, ¿puede repetir? La década de los 60 comenzó con el gobierno de José María Velasco. En su cuarto mandato. Profe, ¿puede repetir que se me cortó? Está en el chat, mija. Punto seguido. ¿Sí tienen el chat? Sí. Ya. El gobierno duró solamente 15 meses. Debido al descontento popular.